Pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ya estábamos viendo de Mateo 10 y pues recordemos que vimos toda esta parte, dame un segundo. Estábamos viendo todo esto acerca del llamado, ¿cierto? El llamado que nos hace Dios. eh, y pues lo estábamos viendo de diferentes maneras, ¿no? Cómo realmente dejarla todo lo que nosotros tengamos, ¿cierto? Al nombre de Yeshua, o sea, decir mis preocupaciones, mis afanes en esta vida, ya no me voy a preocupar por eso, voy a tener que estar haciendo la labor por la cual Dios me llamó, que fue a cual la que dice el verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde tenemos que ir y cuál es nuestro llamado principal? Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ir a ese lugar donde definitivamente pues Dios está buscando a sus ovejas y pues ahorita ya sabemos que está a lo largo y ancho del mundo entero, ¿cierto? Entonces, a eso es a donde nosotros tenemos que ir a hablar, pero saber que tenemos que hablarles con qué, con mansedumbre, sin juzgar, sin decir, mire, es que usted está haciendo esto, no. Estamos siendo llamados a hacer que ese instrumento agradable en las manos de Dios. Por eso tenemos que prestar oído a lo que Dios está queriendo decir y cómo vamos a saber cuáles son esas ovejas de la de la casa de Israel, pues son aquellas que oigan la voz, aquellas que quieran salir de las tinieblas, que quieran escuchar, que estén harta de vivir en medio de todo de lo que este mundo ha traído, ¿cierto? Y seguir directamente al Eterno. Por eso, algo que nos dice y es que no tengamos miedo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar. Y algo que veíamos mucho la clase pasada era eso, es el no tener miedo, el ir a hablar, el ir a dar a conocer las escrituras, el ir a mostrar la palabra de Dios, sino que ¿qué? Antes, pues tenemos que estar seguros, antes saber que Dios es el que nos protege, que no importa perder este cuerpo efímero que tenemos, sino que estar más preocupados por perder nuestra segunda vida, perder aquella que realmente nos puede dejar en la eternidad, ¿sí? Por eso dice el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fin en el infierno, perdón, ¿sí? Entonces, imagínense esto, ¿quién es el único que nos puede destruir ya completamente sin más nada? Pues, ¿quién es? Yeshua, ¿no? El Eterno, ya nos puede dejar definitivamente sin tener que pasar ciertas cosas, ya podemos estar diciendo, hasta acá llegaríamos si realmente, pues vamos a darle la espalda a Yeshua. Por eso él dice en otro verso, el que quiera salvar su vida, la perderá y el que la pierda, la hallará, ¿no? Entonces, pues es preferible perder la vida en este mundo, perder nuestra tranquilidad, el vivir en pobreza, en necesidad, ¿sí? Pero al estar tomados de la mano de Dios, al morir por causa de su nombre, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar paz, vamos a estar en felicidad, vamos a estar contentos, ¿cierto? Por eso es lo que dice acá, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí es cuando Yeshua nos va a defender, cuando Yeshua nos va a aliviar las cargas y pues definitivamente vamos a estar delante de él. Pero ¿qué dice el verso 33? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínense esto, ¿cierto? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Esto es, se los he dicho de lo que hemos venido estudiando. No hay medias tintas, no hay medias tortas, no hay medias pasas, ¿sí?
No, necesitamos estar ¿qué? O fríos o calientes, ¿cierto? Y acá pues es mejor estar al lado de nuestro Padre, estar al lado de Yeshua, estar al lado de nuestro buen pastor, el único que sí va a dar la vida por sus ovejas, la única entrada por la cual nosotros podemos entrar, que quién es Yeshua, ¿no? Por eso tenemos que estar, ¿qué? Pendientes a nuestro llamado, pendientes en confesar realmente de Dios, tratar de no negarlo, ¿cierto? Y seguirlo. Y en estos versos del 34 al 39 fue los que vimos la clase pasada, lo último, y pues vamos a leerlos para retomar donde nos quedamos, ¿sí? ¿Qué dices? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Y acá nos está recordando esta parte que va a haber cuando venga esta gran persecución, esta tribulación, lo podemos enmarcar mucho mejor para esa época, aunque hoy en día, pues ya nos va a estar persiguiendo nuestra familia, sean hijos, sea esposo, sea esposa, sea la familia que tengamos cercana. ¿M? Va a llegar un momento en el que va a empezar a haber esa disensión. ¿Por qué? Porque no vamos a andar en los mismos pensamientos de ellos, no vamos a caminar como ellos piensan o como según el mundo nos pinta que debemos de hacer, ¿no? Sino que definitivamente pues vamos a ir en contra de lo que ellos piensan, de su cultura, de sus tradiciones, de todo eso. Y cuando empezamos a seguir a Yeshua, cuando empezamos a seguir a Dios tal cual como Él nos lo pide, cumpliendo las festividades, comiendo lo que Él nos dice, haciendo lo que Él nos dice, pues definitivamente que al mundo no le va a gustar, ¿sí? Y a quienes primeramente son los que nos van a echar al agua, quienes son los que primero nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a señalar, pues ¿quién es? Nuestra familia. Lastimosamente, y eso lo vemos con Yeshua, ¿no? Cómo él sufrió el rechazo de su familia, cómo él sufrió el rechazo de todos los que estaban al lado de él, ¿cierto? Y vemos que esto también es una antesala de lo que va a pasar más adelante, ¿sí? Porque ¿quién es el que se va a levantar como un príncipe de paz, como mostrando paz y tranquilidad a todo el mundo, viniendo incluso en un caballo blanco, mostrándose como el rey y el Dios de todos? Pero después de eso, ¿qué? Va a venir como robo la paz, destruyendo todo y aniquilando todo, ¿no? Entonces, imagínense, pues ahí es donde nosotros tenemos que mirar realmente de qué hijos somos, ¿no? Y eso lo dice Juan y lo dice también Yeshua, un pasaje, él también cogió y pues le recriminó a los fariseos, venga, ustedes de qué padres son, porque de Dios no son, ustedes son de su padre que es Satanás y se los dice así directamente, ¿no? Entonces es algo que perdón, es que un niño me está hablando. Entonces tenemos ese, sí, de saber eso, de comprender esto, que si nosotros no pertenecemos a Dios, pues ¿a quién vamos a pertenecer? Definitivamente no es al Padre, sino a, a Satanás, ¿no? Por eso nosotros debemos cargar toda la mentira, todo el pecado que tenemos, cargar esa cruz sobre nosotros y llevarla ante Él. Saber que no somos dignos, saber que no tenemos nada valioso para darle, pero sabiendo que Él es nuestra única salvación, sin importar lo que perdamos,
en el camino. Y esto es algo que no se pronuncia, esto es algo que no se enseña mucho en la doctrina cristiana, protestante, o bueno, sea X o Y religión, X o Y denominación, ¿sí? Y es algo que se dice porque ahorita es no, si tú eres hijo de Dios, tú eres digno de todo, tú estás para recibir todo, tú te mereces todo, tranquilo que no te va a pasar nada, con Dios vas a estar seguro. Le pintan un evangelio totalmente diferente al que dice las escrituras, porque a Yeshua mientras que estuvo en su ministerio, ¿cuántas veces no trataron de hacerlo caer? ¿Cuántas veces no le buscaron una zancadilla? ¿Cuánto no lo rechazaron? ¿Cuánto no lo vituperaron? ¿Cuánto no le azotaron, le pegaron, le hicieron de todo? Entonces, nosotros como discípulos de él, ¿será que tenemos que esperar que definitivamente no nos pase nada de eso? Pues definitivamente vamos a saber que no, ¿sí? Por eso vamos a ver ya acá los últimos versos de este capítulo 10, que ya nos habla mucho más, mejor acerca de lo que realmente pues se tiene que hacer. Por eso dice el verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Imagínense estas palabras, recibe al que le envió. ¿Qué le está diciendo definitivamente a sus discípulos? Si ustedes no me están recibiendo a mí, pues ustedes no están recibiendo a Elohim, al Padre. Pero si ustedes me reciben a mí, a Yeshua, pues de lógico que ustedes van a recibir al Padre. ¿Y por qué Yeshua era capaz de decir esto? Porque él era la imagen o es la imagen del Dios invisible. Es el mismo Dios manifestándose de una manera totalmente diferente. ¿Para qué? Para que nosotros lo pudiéramos entender, para que nosotros pudiéramos captar realmente lo que Él hizo por nosotros. Porque ¿quién más que Dios podía cargar el pecado del mundo? Y eso lo dice incluso en un profeta, dice que Él mismo iba a quitar el pecado de la humanidad, ¿sí? Entonces, pues imagínate y por eso Yeshua es tan claro, tan firmemente que él dice, si no me recibe a mí, pues no recibe al Padre. Pero el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién había enviado a Yeshua? Pues el Padre, el Eterno, ¿sí? Yud, Hate, Bat, He, ¿sí? Él fue el que le envió, él fue el que hizo todo posible, ¿sí? Entonces, pues imagínate eso y sigue en el verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y acá es donde vamos a ver que cada cosa y cada acción que nosotros hagamos, vamos a recibir nuestra justa recompensa. Dios no es un deudor de nadie. Dios va a dar a cada quien conforme, conforme Él determine que debe ser y fuera de eso, pues, conforme a cada uno de nosotros merezcamos según conforme a lo que hemos hecho, ¿sí? Por eso acá, si nosotros aceptamos ese llamado de ser profetas, pues realmente vas a recibir la bendición de ser profetas. Y no solo eso, si tú recibes y si tú, digamos, no tienes el llamado a ser profeta, tu llamado es ser administrador, ¿sí? Y recibes a un profeta, pues ¿qué vas a pasar? Vas a recibir la bendición de ese profeta, ¿sí? Y es realmente hermoso, es decir, si tú colaboras en el llamado de una persona, si tú ayudas en el llamado de una persona, pues ¿qué va a pasar? En ese llamado tú también vas a recibir recompensa, ¿sí? Vas a recibir el misma recompensa de lo que aquel profeta, aquel persona estaba haciendo, ¿sí? También vas a recibir esa recompensa tú, ¿sí? Y
Y algo que también, si tú estás colaborando con los falsos profetas, estás ayudando a aquellos que realmente no son de Dios, pues también vas a recibir las recompensas de ellos. Entonces nosotros tenemos que cuidar a quien estamos ayudando, a quienes realmente le estamos llevando incluso nuestros diezmos, nuestras ofrendas, a quienes estamos llevando las ovejas que estamos trayendo o que podemos traer, pues definitivamente tenemos que mirar, ¿sí? Mirar qué recompensa realmente queremos y por eso tenemos que medir muy bien a quienes estamos ayudando. ¿M? Por eso en el verso 42 nos dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Por qué dice que a uno de estos pequeñitos? Porque pues de por sí en la presencia de Dios todos nosotros somos pequeñitos, ninguno es alto o grande, el único alto y sublime, ¿quién es? Digno de toda autoridad, digno de toda alabanza, pues ¿quién es? Yeshua, ¿cierto? Y cuando dice alguno de estos chiquiticos, alguno de estos siervos, ¿sí? Que tú por lo menos le brindes algo de beber, algo de comer, ¿sí? Y pues ahí vas a tener también esa recompensa y no va a ser perdida, ¿sí? Y es por eso que Pablo en su carta a los Filipenses, bueno, más bien cuando estaba en Corintio, recordemos que los corintios pues realmente no le quisieron ayudar económicamente, hasta Pablo le tocó ponerse a trabajar y de la única comunidad que más recibía ofrenda era ¿de qué? De los filipenses, ¿cierto? Por eso es que él les escribe y les da gracias y les dice definitivamente ustedes han sido parte de este mensaje, ustedes van a tener una recompensa conforme a lo que han hecho y él les agradece rotundamente, ¿no? Y esto lo vemos en Filipenses 4:14, que dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuanto partí, de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, imagínate, le está diciendo, ustedes fueron los únicos que me apoyaron para ir y dar la palabra en diferentes lugares. ¿Ustedes creen que esta comunidad realmente no recibirá su recompensa? La va a recibir su recompensa si lo hicieron de corazón y no por ser vistos, sino por apantallar, pues definitivamente van a tener una recompensa con el Eterno. Por eso sigue diciendo verso 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué le dice no es que busco dádivas? O sea, no es un favor que nosotros le estemos diciendo que Dios le diga, mira, es que tú tienes que bendecir, tú tienes que dar tus diezmos, tú tienes que dar tus ofrendas, tienes que bendecir el ministerio. No es eso, sino que realmente al ustedes dar y al ustedes estar cumpliendo lo que Dios les está diciendo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ese fruto abunde en su cuenta. Dios va a tener en cuenta eso que ustedes están haciendo. Dios va a reconocer. Por eso dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él les está agradeciendo y les dice que eso realmente es un sacrificio de olor fragante, que eso es una ofrenda acepta delante del Eterno, más que el buscar beneficios. Y recordamos que Pablo, pues de por sí todo lo que recibía no era solo para él, sino también para darle a los demás, ¿no? Y pues por eso incluso llegó a trabajar para no ser tropiezo. Es decir, Pablo era de los que no estaba pidiendo, no estaba afanando y diciéndole, venga
ustedes cuando me van a dar mi parte, yo soy digno, yo soy obrero, necesito pues también mi salario para subsistir, ¿cierto que no? No estaba haciendo eso, por eso llegó a dedicarse a hacer tiendas, bueno, realmente no a hacer tiendas, sino se cree que eran más que todo mantos de oración, talit, ¿sí? Porque pues imagínense para esa época en una ciudad, ¿para qué iba a hacer tiendas? ¿Sí? O sea, no necesitaba hacer tiendas, o sea, lo que se cree más que todo es que estaba haciendo talit o mantos de oración, ¿sí? Entonces vemos que Dios siempre va a suplir nuestra necesidad. Y si ustedes y si nosotros invertimos en alguien que realmente está compartiendo las escrituras, en alguien que realmente está haciendo la labor conforme Dios lo manda, y es dar las escrituras y hacerlo como dice en Proverbios, dad de gracia porque de gracia recibisteis, ¿sí? Sin pedir nada a cambio y fuera de eso, ustedes sabiendo que están dando realmente lo que dice las escrituras, sin quitarle, sin añadirle, sin disminuirle, ¿cierto? Sin agregarle, pues definitivamente ustedes van a acumular ese fruto en su cuenta. Lo que esa persona está trabajando y está dando ese fruto también va a acumularse en su cuenta. ¿Por qué? Porque están apoyando ese ministerio, están, ¿cierto? Parte de este ministerio, ¿sí? Y acá vemos, y vamos a hacer un pequeño epílogo como recordando y haciendo una condensación de todo lo que hemos visto. Entonces, si vemos todo Mateo 10 y todo lo que estamos viendo a lo largo de todas estas letras rojas, acá se centra ya el llamado que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? De ir a qué y hablarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo llamado sigue siendo hasta hoy en día, porque hasta hoy en día Dios todavía está buscando gente que quiera ir a la mies, gente que quiera ir a cosechar. Y eso no solo lo digo yo, y eso también está en cada denominación cristiana alrededor del mundo, que dicen que ve y predica, mira, ve y sé luz, ve y lleva este evangelio, que ellos lo tienen a medias tintas, nosotros ya tenemos un panorama mucho más amplio, no les puedo decir ya el que es, ya el verdadero radical, no, porque pues hasta ahora estamos estudiando, hasta ahora estamos entendiendo las escrituras, ¿cierto? Hasta ahora Dios nos está abriendo el entendimiento y muy posiblemente más adelante nos lleve a otro nivel totalmente diferente, ¿sí? De las raíces hebreas y nos muestre algo más allá. O puede que este sea el verdadero, pero pues la idea y saber que solo Yeshua va a tener la razón correcta. Por eso, ¿cuándo vamos a saber que estamos realmente repartiendo y dando a conocer el evangelio correcto? Pues cuando Él venga acá y nos muestre realmente con su pastorado, con su dirección, cómo se tenían que hacer todas las cosas. Mientras tanto, pues vamos a seguir estudiando las escrituras con la firmeza y con esa humildad de saber que si entiendo otra cosa y yo lo entendí de una manera, pero ahora Dios me la está enseñando de otra manera, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi perspectiva, ¿sí? No quedarme y no ligarme a doctrinas, sino saber que Dios me puede ir enseñando y profundizando aún cada día más en cada una de las enseñanzas que hemos, ¿sí? Por eso es que, y algo recordemos esta profecía que vimos, que es que ellos no iban a durar toda su vida, o sea, toda su vida iban a durar, ¿qué? Predicando sobre las ciudades de Israel. Pero vemos que, ¿por qué dice eso? Porque definitivamente estas ciudades de Israel terminaría siendo las naciones, ¿sí? A donde se fueron todas estas ovejas perdidas de la casa de Israel, que realmente han pasado casi 2000 años, en donde hemos venido trabajando y hemos predicado y hemos hablado del evangelio y aún así no se ha llegado a lo recóndito del planeta como tal, ¿sí? Porque por lo menos hay muchos indígenas, hay muchos grupos que realmente hablan totalmente diferente y hasta allí todavía no ha llegado
las escrituras, ¿sí? Y si ha llegado, hay lugares, por lo menos en Corea del Norte, donde no se deja tener una Biblia, donde es ilícito, donde está totalmente prohibido, pero pues sabemos que Dios hace su obra, ¿cierto? Entonces, algo que no nos debe quedar ni la menor duda es que si nosotros pertenecemos al Mesías, si tú le entregaste tu vida, si tú le diste todo a Él, si Él te quitó, se sacó del cautiverio, te conquistó, te enamoró y tú dices, Él es el Señor de mi vida, yo le pertenezco a Él, pues ahora vamos a decir lo que dice el apóstol Pablo. Y ahí sí se cumple esto que dice en Gálatas 3:29. Si vosotros o si nosotros, si Sol, si Santiago, si Roxana, si María Elizabeth, si Margarita, si Sol, si Graciela, si cada uno de nosotros somos de Cristo, que dice, ciertamente el linaje de Abraham sois, es decir, ciertamente hijos de Abraham, linaje, descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Génesis 12, el cual dice que nosotros seríamos los que alumbremos a las naciones, ¿sí? Que de Abraham vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Y nosotros somos parte de esa bendición de la heredad de Abraham, ¿sí? Y esas promesas vienen a nosotros. Entonces, por eso tenemos y vamos a tener por seguros que si ustedes caminan, ustedes dicen ser discípulos de Yeshua, quieren caminar como Él, vivir como Él vivió y seguir los mandatos de su Padre, pues definitivamente vamos a estar en pacto con Él. Vamos a hacer ese pacto, vamos a ligarnos a lo que Él vino a hacer, que es lo que dice Jeremías 31, que Él vino a poner los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Y ahora cuando ya tenemos todo esto claro, que ya sabemos nuestra identidad, que ya reconocemos de dónde somos, de qué pueblo somos, que no somos simples gentiles, ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que somos injertados al olivo, sino que somos injertados al pueblo de Dios, ¿sí? Somos adoptados por Dios, pues ahora y sí, ya vamos a tener un propósito muy significativo y fuera de eso nuestra vida va a tener algo de qué hacer. Ya no vamos a vivir sin un propósito, ya no vamos a andar deambulando a ver para dónde voy, qué voy a hacer, no, sino que voy a tener que un propósito muy claro que es que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá es donde nos podemos preguntar, bueno, pero yo cómo sé que a la persona que yo le estoy predicando es o no es de la casa de Israel, ¿cierto? ¿Cuál es la persona que pues podemos decir que es de Israel o que es la casa de Israel y quién no? Pues esto, ¿cómo lo vamos a saber? Pues al estar compartiendo la palabra. Pero ¿cómo? No solo tratando de dar a todo el mundo y repartiendo todo lo que sabemos a todo el mundo, no, hay que ser también prudentes. Prudentes en el sentido de que, como lo vimos en Mateo 7 o Mateo 6, ahorita no tengo muy presente, cuando vimos este verso de cuidado de no echar lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, ¿cierto? El tener cuidado de no dar la instrucción a los perros, aquellos que se dejan llevar por sus instintos y no echar nuestras interpretaciones, que son las perlas, a los cerdos, aquellos que realmente no las valoran, sino antes vienen después a destruirnos, pues ¿cómo debemos evitar eso? ¿Cómo podemos evitar el no transgredir? Y pues lo vimos que eso era que primeramente al pedirle discernimiento a Dios, ¿no? Decirle, Dios mío, dame el discernimiento que necesito, pues yo no quiero fallar y no quiero decir o llevar realmente lo preciado que tú nos diste a aquellos que realmente lo único que van a hacer es que
de despedazar todo, no van a querer entenderlo y lo que van a hacer es pisotear todo lo que nosotros le hemos enseñado. Pues la respuesta que debe ser, y esto lo vamos a entender de una manera muy fácil, y es a través del milagro que Yeshua hizo con el endemoniado Garadeno, ¿sí? Y este endemoniado, pues vamos a ver que nosotros nos vamos a identificar con este endemoniado que andaba y vivía en medio de sepulcros de huesos secos, andaba en un cementerio, ¿sí? Y nosotros, pues antes de conocer de Dios, antes de conocer realmente las escrituras, pues andábamos secos. Decíamos no sé para dónde y por más que leíamos las escrituras no encontrábamos un propósito, no encontramos algo que nos saciara, ¿cierto? Pero vemos que esto es algo que vamos a ver que realmente Yeshua tuvo misericordia de nosotros, ¿cierto? Y nos muestra una salida de una manera muy equivalente, muy bonita, ¿sí? Y lo vemos en Lucas 8:26. ¿Qué dice? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Sí, recordemos que este se complementa al pasaje que nosotros estábamos estudiando en el capítulo 8, ¿sí? Cuando vimos los endemoniados gadarenos. Acá ya habla muy específicamente de un solo personaje, ¿sí? Acá Pablo es un poquito más específico, perdón, Lucas, es un poco más específico. Dice, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Dónde estaban los sepulcros? Pues es lo que hoy en día conocemos como los cementerios, ¿sí? No sé allí en México o bueno, en sus países, como le anden diciendo a los cementerios, pues así, más o menos acá en Colombia se le dice a los lugares donde están todas las tumbas de las personas que ya fallecieron. Por eso sigue diciendo. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Imagínate, o sea, un demonio vio a Jesús y pegó el grito. Se asustó de gran manera, ¿sí? No, no vamos a decir que fue un grito de alegría, uy, vi al Hijo de Dios, uy, qué gozo. Pues, o sea, no, ¿cierto? Es totalmente diferente. ¿Qué pasó y qué dice este demonio? Es que ni Yeshua le llegó a decir algo. Yo creo que ni Yeshua se había acercado lo suficiente cuando este ya se había asustado y pregunta, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. O sea, ¿por qué le está rogando, ven, ven, no me atormentes? Yeshua no tuvo que decirle nada, no tuvo que gritarle, no tuvo que pelearle, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y sigue en el verso 29, ya como dándonos cierto contexto, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, ¿qué pasaba? Por más que la gente lo ataba, le hiciera mil cosas, no podían calmar a este demonio. Y acá es donde Yeshua empieza a hablar y le pregunta, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Es decir, no tenía un demonio, no tenía dos demonios, tenía una cantidad de demonios, ¿sí? Legión. Y recordemos que Legión, a lo largo de lo que hablamos del Imperio Romano como ejército, Legión era, si no estoy mal, más o menos de entre 6.000 a 5.000, si no estoy mal, de 6.000 a 5.000 hombres. Entonces, imagínate cuántos demonios no tendría este pobre hombre. Y dice, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaron que no los mandase ir al abismo, y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos.
y les dio el permiso. O sea, Yeshua solo dijo, listo, háganlo, ¿sí? Sí, no se puso a pelear, no les dijo, venga, ustedes que están haciendo aquí, no se puso a pelear como se cree hoy en día con esto de la guerra espiritual, ¿sí? Acá es donde vemos que Yeshua pues realmente no tuvo que hacer nada de eso, ni siquiera les peleó, ¿sí? Y Dios solo les dio el permiso, les dijo, listo, vayan, hagan lo que ustedes están diciendo, y los demonios pues se fueron directamente a ese hato de cerdo y ese hato de cerdos pues se precipitó a un despeñadero y allí se murieron, se ahogaron, ¿no? Y sigue diciendo, y a los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos. O sea, no se quedaron callados, dijeron, no, este nos quitó nuestro trabajo, nos quitó aquello que ganábamos, ¿sí? Y es como aquellos que van diciendo a gran voz, no, vea, ahí viene uno falso que nos dice que ya no tenemos que comer esto, que no tenemos que comer cerdo, que eso está mal, mire, eso está mentira, eso no es. Llevan diciendo algo que realmente salía de lo que realmente Dios o Yeshua quería. Por eso dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron, ¿qué? Miedo. Y yo pregunto acá, ¿por qué tendría miedo un pueblo al cual era un demonio que los azotaba, que estaba para aquí, para allá, y si lo ataban con cadenas y si trataban de que no molestase, pues tampoco era, porque sí, ¿no? Pero imagínense que acá les dio miedo, o sea, no les daba tanto miedo el demonio que tenían o los demonios que tenían allí entre ellos, sino les dio miedo la autoridad y la potestad que tenía Yeshua. Y dice, y lo que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y a veces así pasa con nosotros, en vez de aceptar a aquel que nos puede libertar, aquel que nos puede sacar de semejantes crisis, pues a veces preferimos que estar en la oscuridad, estar con lo que conocemos o estar con lo que nosotros a veces pensamos que es lo correcto. Y a veces rechazamos a Yeshua y le decimos, mira, no, mejor contigo no queremos andar, mejor nos vamos. Por eso Él llega un momento en que nos da la espalda y dice, listo, no quieren estar conmigo, pues él es un hombre caballeroso, él es un hombre que respeta, él es un hombre que no te va a obligar a hacer lo que tú no quieras. Y por eso dice el verso 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciéndote, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo sea, ¿cuál fue el llamado que Dios le hizo, que Yeshua le hizo a este hombre? Vuélvete a tu casa y ve y cuéntale a lo que Dios hizo contigo. ¿Y qué dice? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes y cosas había hecho Jesús con él. Ahí está, y ahí es donde vemos la clave de por qué esto se une a lo que vemos hoy con el llamado, ¿sí? Que es ve a los tuyos. Ve y habla a los tuyos. Si nosotros y si aquellos a los que les estamos hablando, pues es una oveja perdida, es alguien que está sin pastor, que no sabe esto, que ya encontraste todo, ¿sí? Y tú le quieres hablar a ellos, pues tienes que ir y contarles, ¿sí? De una manera muy cercana. Y acá lo podemos ver de una manera diferente. Casi siempre nosotros, cuando fuimos a nuestra familia a contarle todo lo que habíamos conocido acerca de Yeshua, acerca de todo lo que él hacía con nuestras vidas, casi siempre no íbamos con misericordia, sino con juicio.
Cuando entendíamos, mira, ya no puedes adorar imágenes, lo primero que fuimos fue a donde la tía, el primo, el hermano, la hermana, el padre de nuestra madre, y lo primero que fue juzgamos fue ¿qué? Mira, ya no se puede adorar imágenes, ¿tú qué estás haciendo? Ven, rompamos esto. Casi siempre vamos con esa actitud de juicio, pero que tenemos que ir a hacerlo con misericordia. Contarle lo que Dios hizo en mi vida, mas no dice, no, ve, incúlcale lo que tú viste y lo que tú aprendiste y haz que ellos caminen como tú. No te está diciendo, le dice, ve y cuéntales. O sea, es como cuando nosotros nos pasa algo en el camino, ¿sí? Y dice, uy, esto se lo tengo que contar porque es que esto definitivamente me pasó, ¿sí? Eso es lo que tenemos y eso sí para los chismes somos muy buenos contando, ¿cierto? Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios, a veces es muy difícil es contarlos de esa manera. Lo que hacemos es juzgando, lo que hacemos es diciendo, no, tú estás mal, yo estoy bien, cuando realmente no debemos de ser así. Y por eso, si nosotros entendimos este llamado, si nosotros entendimos el mensaje, entendimos nuestra identidad, sabemos que tenemos un buen pastor, como lo es Dios, pues definitivamente nuestros familiares también tendrían que ser o muy posiblemente serían parte de la casa de Israel. Podría ser de estas ovejas que se perdieron, ¿sí? Pero por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener sabiduría de cómo nosotros vamos a llegar ante ellos, cómo les vamos a mostrar esa compasión, ese servicio, esa humildad, ese amor, esa convivencia, sí, que nosotros debemos de estar compartiendo. Si ellos no nos reciben, por lo menos con palabras, pues por lo menos que lo podamos hacer con hechos y marcar totalmente una diferencia, ¿sí? Y desde que podamos y desde que podamos hablarles de las escrituras, pues hacerlo, ¿sí? Pero lo importante es que tener un testimonio vivo, un testimonio que transforme. Y esto es algo que lo vemos por lo menos con Yeshua. A Yeshua será que sus hermanos y su mamá lo recibieron y pensaron que su ministerio era bueno y estaba conforme a lo que Dios quería. Pues no, a él lo llegaron a llamar loco, lo querían coger y encerrarlo y decir, venga, usted qué es lo que está haciendo disparates, pilas, coge y levanta el imperio romano contra nosotros, pues ellos querían quitarlo de por sí encima. Pero, ¿qué dijo Yeshua? Estos no son mi padre y mis hermanos. Mi padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Imagínense tener esa respuesta, ¿no? Y ahí es donde realmente entendemos ese verso, el verso 39 de este capítulo 10, y el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y no solo eso, sino los dos versos anteriores que habla el que ama más a su padre y a su madre, ¿sí? Y no sea capaz de perderlos por causa de Yeshua, pues definitivamente ¿dónde van a quedar? Que dice, no es digno de mí. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, que antes de ir a predicarles, que antes de ir a hacer esto, pues más bien lo que debemos es que andar como Yeshua andó, mostrando amor, mostrando misericordia, ir y mostrar esa autoridad de sanación, esa autoridad que el Eterno nos dio de ir y dar amor, de ir y dar compasión, de escucharlos, de orar por ellos, de convivir con ellos, ¿sí? Porque a veces, pues imagínate, tienes un hermano, tienes un primo, una tía con el que no te hablas hace 5 años y lo primero que tú haces es llamarlo y decirle, ven, te quiero hablar de Yeshua, ¿será que te va a recibir? O sea, dice, no me llama para preguntarme cómo estoy, qué está pasando conmigo, pero si me llama a decirme eso, no, pues ni modo, y te cuelga, ¿cierto? La idea es eso, la idea es que empecemos primero a reconectarnos, primero estemos acercándonos a ellos, primero estemos teniendo una convivencia cercana con ellos, que ellos empiecen a ver nuestras vidas, que ellos empiecen a ver lo que nosotros hacemos y a medida que vaya avanzando nuestra relación, pues ya a medida de eso vamos pudiendo ya entrar mucho más en confianza para hablarle de aquel
que nos salvó, ¿no? Por eso, para dar a conocer este mensaje, pues, a nuestra familia, pues, para eso necesitamos de Dios, que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé el discernimiento para llegar a hacerlo de la manera mejor, correcta. Y aunque es muy triste que lo que dice también Yeshua, Yeshua fue rechazado en Nazaret, ¿no? Donde él creció en su comunidad, en su lugar de vivienda, ¿cierto? Y ni siquiera le quisieron entender, no le quisieron creer, casi no pudo hablar, no pudo hacer los milagros que él quiso allí debido a su incredulidad. Pues es triste que eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Muchos de nosotros queremos hablarle a nuestra familia y no podemos. Queremos darle a conocer y no podemos, ¿cierto? Por eso en Timoteo 5:7, Pablo le dice muy bien a Timoteo y le dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, nosotros qué tenemos que hacer primero, irreprensibles. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, primero tenemos que tener esa relación sana con nuestros familiares, primero tenemos que tener un testimonio vivo, fiel y verdadero antes de poder hablarles. ¿Sí? Que tu testimonio hable más y mucho más que tus palabras, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos con nuestra casa, empezamos a hacer las funciones que nos corresponde, empezamos a mostrar amor, empezamos a mostrar compasión, comprensión, misericordia, ya no andamos con palabras negativas, ya no estamos andando solo en negativismo, sino empezamos a ver la parte buena de las cosas, empezamos a andar de acuerdo a lo que Yeshua nos está diciendo, con más gozo, con más alegría, y pues ahí es cuando empezamos a dar a conocer el mensaje, ¿sí? Fíjate que te deja reflexionando mucho esto porque ahorita me estaba yo preguntando, bueno, yo jamás en mi vida he dado el testimonio a nadie, Ujú, sobre todo en mi familia, pero no porque no quiera, sino porque te ponen barreras inmediatamente, ujú, sobre todo que ya son adultos, entonces sí cuesta mucho trabajo. Y a la familia, pues a veces también es difícil porque a veces en otras épocas, pues surgen conflictos y ahorita que acabas de mencionar, sí es bien importante que pues estemos bien. Primero nos pongamos a cuentas con ujú, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos o a quien quisiéramos darle el testimonio, porque pueden pensar que pues estamos siendo hipócritas, ¿no? exactamente. Que no estamos llevando un buen mensaje puesto que no estamos reflejando lo mismo. Entonces sí es como que muy importante cambiar nosotros desde el fondo antes de poder llevar, creo yo, el mensaje, porque pues lo puedes llevar a alguien que no te conoce y si te Ujú, muestras amable y todo eso, pues tal vez pueda ser un buen mensaje y dar una buena semilla. Pero si se lo das a tu prójimo, que son los que te conocen, ujú. necesitan ver el cambio en nosotros y esto pues no pasa de la noche a la mañana. Siempre es un poco tardadito esto para poder dar tiempo a que ellos vean los cambios. No, sí, y eso es algo que debemos de contemplar, el que el cambio, pues como tú lo dices, definitivamente no es de la noche a la mañana, va a haber un proceso, va a haber ciertas circunstancias incluso que vamos a tener que trabajar mucho, ¿sí? Por lo menos si somos muy ingreídos o éramos muy ingreídos antes, pues tener que bajar nuestro orgullo, tener que mostrar una faceta de nosotros totalmente diferente a la que antes éramos, ¿sí? Pues trabajar nuestro carácter no se trabaja de la noche a la mañana, el trabajar lo que a veces hacemos o lo que hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Va a haber pasos y va a haber cosas pues que nos van a hacer prueba y que definitivamente si ellos están cerquita de nosotros y ven el proceso que nosotros vamos llevando, pues ellos dirán, algo está pasando acá que definitivamente, pues está pasando todo
diferente. O sea, no se ve lo mismo de antes, ella ya no responde como antes. Antes si yo le decía X o Y cosa, de una vez, mejor dicho, pasaba tal cosa, ¿sí? Y ya no es lo mismo. Al ver ese cambio, muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos, muchos de aquellas de las personas que antes nos veían, ¿sí? Van a ver realmente un cambio total en nuestras vidas, a tal punto que van a decir, venga, pero ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Cómo fue capaz de cambiar tanto? ¿Cómo fue capaz de llegar a este punto, a esto? ¿Sí? Sin mirar lo que estaba pasando en otro momento, ¿no? Y a veces, pues nosotros no vemos el cambio en nosotros, pero los demás sí lo ven, a pesar de que nosotros ni siquiera estemos hablando, ni siquiera estemos esto, pero realmente lo que es nuestro carácter, lo que es nuestro testimonio y todo lo que hacemos, pues definitivamente va a cambiar radicalmente, ¿sí? Y eso pues va a hacer que va a ser algo, un plus de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Y esto lo podemos ver muy bien con los discípulos. La diferencia de de los discípulos mientras que estuvieron solos, mientras que no caminaron o estaban directamente solo en la pesca, la diferencia cuando ellos ya estuvieron llenos del Espíritu de Dios, cuando estuvieron caminando directamente con Yeshua después de todo eso y recibir ese llamado ya literalmente de Yeshua, pues realmente tuvieron que cambiar. Pedro tuvo que bajarse de su nube, tuvo de bajarse de eso, de querer mostrarse muy habilidoso, muy de todo y decir, no, definitivamente el único que me puede guiar eres tú, el único que me puede mostrar el camino eres tú, ¿cierto? Hasta tal punto que por su imprudencia, que por su rapidez de querer contestar y hacer las cosas, pues terminó haciendo todo lo contrario a lo que quería, ¿no? Vemos a Pablo que pensaba que la doctrina que tenía era la correcta y que incluso quería matar hasta por ella. No podemos decir que estaba errado, porque pues a sus ojos estaba haciendo lo correcto, estaba trabajando y estaba haciendo todo conforme a lo que él estaba viendo. Pero ¿qué le mostró Yeshua en el momento cuando le cegó los ojos y le quitó esas escamas? Pues definitivamente le estaba mostrando que esa doctrina no era la correcta, ¿cierto? Le estaba diciendo, ven, cuídate de esa doctrina en la que estás, cuídate de lo que estás haciendo, ¿sí? Y vemos la gran diferencia. Por eso nosotros siempre debemos de dejarnos que trabajar, que sea Dios es el que trabaje en nuestras vidas, que sea Dios es el que modele, porque pues definitivamente nosotros por sí solos no vamos a poder ser moldeados, no vamos a poder ser trabajados como queremos y el único que nos va a moldear y el único que nos va a mostrar todo, pues ¿quién es? Dios, ¿cierto? Él es el único que nos va a mostrar y nos va a cambiar realmente nuestro carácter, nuestro pensamiento, incluso en las doctrinas en las que andamos o pensamos que en las correctas, Él es capaz de cambiarlas realmente, radicalmente, si nosotros estamos dispuestos a cambiarlas, ¿no? Eso es algo y un punto realmente muy significativo el que dices tú, Solecito, ¿vale?